Y buenos días, tarde, noche o a la hora que estén en su país, sean todos bienvenidos a la nueva video revisión de Transformers Prime de las 3 temporadas. Así es, ya una vez por todas, después de hace medio año ya que dije que iba a subir las 3 temporadas, su revisión, al fin lo hago. Obviamente por falta de tiempo no lo hice antes porque me quería centrar en lo que estaba haciendo en aquel momento. Y ahora no he podido subirlo en estas últimas semanas porque he estado con bastantes pruebas y con mucha tarea, más de lo que yo pensaba. No me he dado el tiempo suficiente para grabar el video, pero bueno, en fin, es lo que tiene esto del colegio, ¿no? Pero bueno, obviamente vamos a hacer la revisión de las 3 temporadas. No van a ser tan precisas una por una, voy a ser bastante general en el asunto, pero voy a tomar 4 criterios para hacer esta revisión, que van a ser en orden de la que mejor representa a esta serie de Transformers Prime, que son los personajes, la banda sonora, la animación y la historia. En este orden, en orden obviamente del que mejor está hecho hasta el último, voy a hablar en esta revisión. Voy a tratar de que no se alargue mucho para que obviamente quede mejor. Voy a tratar estos 4 términos, como ya dije antes, que son obviamente desde mi punto de vista, mi opinión con el asunto. Si tienen otra diferente pueden dejarlo perfectamente en los comentarios, no hay ningún problema, pero déjenlo bien, con buenos argumentos. No coloquen cosas porque sí, porque si no los voy a echar cagando del canal por no comportarse básicamente. Y estos son los 4 términos. Espero que tengan esta revisión a tiempo. No sé, esto ya es prácticamente una nota personal, pero en fin, no le demos más vuelta al asunto y vamos a centrarnos en el primer ámbito, que son los personajes. Y sin duda alguna si no es la serie que tiene mejor personaje, se queda muy corta, pero tiene unos muy buenos personajes y muy bien tratados, la verdad. Como son en el caso de Arcee para los Autobots, que es mi personaje favorito. Lo trataron muy bien. Y al fin tenemos un personaje más principal, entre comillas, por lo menos en la primera temporada, que es Arcee, que se centra mucho más en su historia, su pasado y todo lo que conlleva eso. Y también su relación junto con Jack Darby, que es uno de los 3 humanos, que ya vamos a hablar de ello más adelante. Y por parte de los Decepticons, Knockout, un buenísimo personaje, muy bien hecho para esta serie. Y los demás personajes están muy buenos, la verdad, están bastante bien. Aquí en esta serie tenemos un nuevo Optimus en comparación al de Animated, que aquí tenemos un Optimus más líder, como más mayor, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que en comparación al Optimus que vimos en Animated, que era mucho más joven, más sencillo. Acá lo vemos mucho más líder, al igual que todos los otros personajes, a Bulkhead, a Ratchet y el resto de los Autobots que se unieron, empezaron a unir más adelante en la serie. Lo mismo para los Decepticons. Buenos personajes, como el de Sandwich también es el caso. Nos meten personajes mucho más misteriosos, que en comparación a las series anteriores no hemos tenido falta de algunos personajes misteriosos, pero esta serie lo hace muy bien. Tiene mucho tipo de personajes distintos y eso me gusta bastante. Y otra cosa que me gustó también es que logra hacer evolucionar a los personajes en muchos ámbitos, como es el caso de Starscream, que vemos en las primeras temporadas, en las 2 primeras por lo menos, o la primera y la mitad de la segunda, donde Starscream mucho más traicionero, más G1, por decirlo de alguna manera, que quiere ser el líder de los Decepticons, al igual como quería hacerlo en otra serie. Pero esto después cambia y se convierte mucho más devoto hacia Megatron, que ya lo notamos después en la tercera temporada, que fue el único prácticamente que quería ir a luchar contra los Autobots después de lo que le hicieron a Megatron en el último episodio. Voy a tratar de decirlo menos spoiler en todo caso, así que no se preocupen. Y ya se nota esa evolución muy buena en los personajes. El problema es en este apartado son la cantidad innecesaria de humanos. Tenemos prácticamente 5 personajes principales de humanos, 5, bueno, contando obviamente al agente Fowler y a la mamá de Jack, que lo podemos dejar a un lado porque se unen más adelante en la historia. Pero principalmente tenemos a los 3 humanos, que son Jack, Miko y Rafael. Y aquí es el problema, demasiados humanos. Se hubieran quedado solamente con Jack, que es como el que más importante, es el que más maduro es y que es más útil para la historia, ya que guarda secretos con Optimus y es más importante para los sucesos después de la historia. También Rafael ayuda a Ratchet en
en la fábrica, bueno, en la fábrica, nada que ver, eso es de Animated, lo ayuda a Ratchet en el cuartel Autobot, pero obviamente hasta cierto punto tampoco es que sea tan importante. Incluso dejamos de ver a Rafael en la segunda temporada por problemas de que el que le daba la voz a Rafael le estaba cambiando la voz y no quedaba bien con el personaje. Y después nos quedamos con Miko, que es el problema de la serie. Estorba mucho para las batallas de los Autobots y no genera mucha ayuda para ellos. Y este es el problema. Si hubiera sido más útil para la historia y menos inútil, por decirlo de alguna manera, no tendría tanta queja con ella. Pero ese es el problema. Si nos hubiéramos quedado solamente, por ejemplo, con Jack y Rafael, bastaba. Además, incluso la madre de Jack y el agente Fowler son más importantes y generan más ámbitos buenos para la historia que Miko. Pero bueno, ese es el único problema. Por eso dejo a los personajes en el ámbito más importante y más fuerte de esta serie de Transformers Prime, que la verdad que tuvo sin duda de los personajes que a mí más me van a quedar guardados en mi cerebro. Y nada más, y ahora pasamos a lo que es la banda sonora. Banda sonora compuesta por no sé quién, no pude encontrar quién compuso la banda sonora. Quizás lo deje cuando lo edite el video, lo deje el nombre por ahí puesto, no estoy seguro, si saben en los comentarios. Y si no llego a poner el nombre de quien compuso la banda, me dejan en los comentarios. Solamente con uno que me deje el nombre me basta. No que llegue 3 o 5 usuarios y me pongan el nombre, porque no soy imbécil, con una vez me basta. Pero en fin, dejando este lado, hizo sin duda la banda sonora que mejor me ha gustado. Bueno, que mejor no, eso suena raro, no, esto está mal conjugado. Que más me ha gustado de Transformers, la verdad, de todas las series en general. Ya que en Transformers Energon, bueno, hablando de las anteriores series, en Transformers Energon y en Transformers Cybertron, pecaba mucho de ser demasiado sonido digital y poco instrumental, que es lo que a mí me gusta. En este caso, en Transformers Prime se usó mucho instrumento, se usaron muchas emotividades para esta serie. Las bandas sonoras realmente pegan con las situaciones cuando un personaje muere o queda mal herido. Se sale una canción muy emotiva y que realmente logra capturar el momento, al igual que en los combates y en el opening. La canción del opening me gusta muchísimo, está muy bien tratada. El que compuso esta obra lo hizo realmente bien y se merece un aplauso. Está muy indeciso entre dejar la banda sonora o los personajes en primer lugar, pero los personajes me quedaron más guardados que la banda sonora. Y no tengo nada malo que decir contra ella. Obviamente mucho instrumental de verdad, que es lo que a mí me gusta en cualquier cosa, en una película, en una serie, en un videojuego. Cualquier cosa que sea instrumental y que esté bien llevado me gusta muchísimo. Un aplauso la verdad para la banda sonora. Y ahora pasamos con la animación. La animación de esta serie, hecha por computadora, realmente lo hizo muy bien. Aunque me hubiera gustado ver animación 2D, que a mí en lo personal me gusta más, siento que lleva más trabajo que la animación en 3D, pero eso ya es muy personal y no viene al caso. El caso es que la animación que tiene esta serie está realmente bien pulida. En algunos ámbitos falla un poco, peca bastante, pero lo vamos a ver más adelante, que es las cosas malas, y vamos a ver primero lo bueno, lo malo para el final, que ya sabrán. La animación que tiene es muy fluida y realmente bien hecha. Las transformaciones están bien logradas, un poquito tramposas para algunos personajes como Arcee, que hay una imagen que salió cuando recién empezó la serie, que se nota la comparación entre el modo vehículo y luego el modo robot, que es irregular el tamaño. El modo robot es demasiado alto para lo que es el modo motocicleta, aunque salgan partes que estén enrolladas, por decirlo de alguna manera, y se formen y hagan algo más grande, aún así no tiene sentido arquitectónico, y ese es el mayor problema que posee esta serie, que son las animaciones tramposas para algunos personajes, que es el caso de Arcee. Y ese es el punto malo. No quise poner tan alto tampoco el apartado de la animación, porque en muchos ámbitos se ve un poco pobre el escenario.
en especial en algunos combates que generalmente son combates que no son urbanos, son siempre en combates fuera, en lugares desérticos, en algunos bosques, lugares donde se necesita poca animación para poder hacerlo. Esto tiene un lado bueno, obviamente un lado malo. El lado malo es que se ve muy pobre, y uno cuando está viendo la serie, a solamente estar observando, no siempre se va a centrar uno en ver la pelea. A veces se te desvía la mirada o estás viendo otra cosa y notas un poco el escenario, que es en mi caso, que son un poco pobres y que no se mueven mucho. Y ese es el problema de la animación por computadora. A veces se ven demasiado pobres los escenarios y no se animan lo suficientemente bien para que se vean más dinámicos y le den más movimiento a las escenas que están ocurriendo. Aunque en las transformaciones, como ya dije antes, en los movimientos faciales, están muy bien logrados y realmente lo saben hacer muy bien. Cuando lo vi por primera vez me asombró bastante para hacer cuando salió la serie, que ya salió hace un tiempo atrás, la verdad, ya lleva bastante tiempo que ya había salido, pero aún así lo supo hacer muy bien. Y ese es el problema de esta animación: se ve en ocasiones muy pobre y se centra demasiado en hacerla fuera de lugares en poco movimiento. No vemos en situaciones urbanas prácticamente nunca, salvo en ocasiones muy determinadas. Son muy pocas las locaciones urbanas donde hay movimiento humano, por decirlo de alguna manera, ya que para no animar tanto y solamente centrarse en los personajes, lo hacen en sectores más pobres, por decirlo de alguna manera. Y ese es el problema, y por eso dejé el apartado de animación tan baja. Aunque me haya sorprendido bastante, peca un poco de ser pobre. Y ese es el problema que tiene esta animación. Y algunos movimientos de transformación tramposa, como ya mencioné antes. Y ahora pasemos al apartado que menos me gustó de esta serie, y que tuvo muchos altos y bajos, que es nada más y nada menos que la historia. La historia, damas y caballeros, todo lo que está entre medio de la temporada no sirve en lo absoluto. Por lo menos dentro de las 2 primeras temporadas, lo que está dentro de lo que está entre medio, las historias que están entre medio de la temporada, que están entre medio de la temporada, todos son historias aleatorias, no son historias que vayan a hacer mucha importancia y relevancia a la historia principal. Los movimientos más estratégicos para poder generar una segunda temporada o una tercera temporada son que al final, en los últimos 2 o el último capítulo, se genera un evento demasiado fuerte, el cual lo deja inconcluso para dar una siguiente temporada, que es el caso de la primera y segunda temporada. Terminan de una forma muy potente para dar paso a una siguiente temporada, pero recaen en lo mismo. Las historias que ocurren después del movimiento estratégico, por decirlo de alguna manera, que son las historias más importantes, al final, después de terminar esa historia más importante, se sigue con historias aleatorias que no generan nada y no aportan mucho a lo que es la historia principal. No tienen un foco central, como fue el caso de la trilogía de Unicron, como por ejemplo Armada, que siempre voy a tomar casi siempre el ejemplo de Armada porque es mi serie de Transformers favorita. Como en el caso de Armada, se centraban en, obviamente, conseguir a los Minicons y evitar que los Decepticons los obtuvieran para poder conquistar el universo. Acá no, acá de repente encuentran un arma, o de repente están buscando el Energon sintético, o aparece un personaje que muere en el mismo capítulo, como es el caso de Skyquake, que aparece en el capítulo 9, si no me equivoco, aparece, y entre Bumblebee y el Fowler y el agente Fowler lo matan, y ya está. Era el personaje. Starkiller lo trae de vuelta a la vida, porque estaba como que en iniciación, entre comillas, y lo matan en el mismo capítulo. Y no es el único ejemplo. Wheeljack en la primera temporada también apareció, y en ese mismo capítulo se fue de nuevo. Volvió más adelante, mucho más adelante, la segunda temporada ya, pero no lo volvimos a ver en la primera nunca más. Y ese es el problema que tiene esta serie. Son historias muy aleatorias. Parte demasiado potente, la verdad, parte muy bien la serie, tenía una pinta buenísima. Parte con los 5 primeros capítulos, que
podrían haberse centrado simplemente en eso, en abrir el portal para que Megatron trajera su ejército y haberse centrado en el Energon Oscuro perfectamente. Da mucho juego, mucha historia a la historia de Transformers Prime, porque el Energon Oscuro estaba ligado a lo que es Unicron. Y después de 10 o más capítulos de relleno, vuelven a tocar el tema del Energon Oscuro y el regreso y la aparición de Unicron, que ya es al final de la serie. Y ocurre un suceso al final de la primera temporada que gracias a eso da lugar a una segunda temporada para continuar la historia. En la segunda temporada pasa casi lo mismo, salvo obviamente hay algunos capítulos de por medio que serán de relevancia para la historia de algunos personajes o para la historia de la serie, que obviamente van a ser buenos, pero hay varias historias, o sea, momentos que son random, que no sirven para nada y que no van a aportar nada para la serie en un futuro. Y obviamente en la segunda temporada de Transformers ocurre exactamente lo mismo, capítulos de relleno de por medio, algunos que son útiles para la historia, suceso importante al final de la serie para dar paso a la tercera temporada. Y la tercera temporada es donde se salvaron un poco de este problema. Las historias de por medio son mucho más importantes y más relevantes y están mucho más enfocados en una historia central que simplemente microhistorias que no van a afectar nada en un futuro. Y aún así tiene un problema la tercera temporada, que se llama Beast Hunters. Vemos una pura bestia en toda la puta tercera temporada y ya está, una bestia. Beast Hunters y tenemos una bestia. Un problema grande, me van a rebatir esto en los comentarios, obviamente, pero recuerden que esto es mi opinión y mi punto de vista. Si se llama Beast Hunters es porque vamos a ver más bestias. Si Transformers Beast Wars se llama Guerra de Bestias, tenemos puras bestias en Beast Wars. Aquí tenemos Beast Hunters y no pasa nada. Y es eso, se quedó un poco corta la tercera temporada, tenía muchas expectativas, la verdad. Y eso es lo que mató para mí, y eso es lo que mató mi serie de Transformers. Le puse demasiadas expectativas y es lo que generó esta mala crítica para la historia. Resumiendo, antes de seguir con lo que maté la historia, posee un gran inicio, un desarrollo muy malo y un desenlace buenísimo. Desarrollo bueno, desenlace malo, o sea, desenlace bueno. Y así en la tercera temporada nos se salva un poco. Y ese es el problema. Posee muchas historias que pudieron haberla estirado, por decirlo de alguna manera, mucho mejor, como es el caso de Unicron, el Energon Oscuro, estos insectos que aparecen en la tercera temporada, o sea, en la segunda temporada, y muchas otras historias que pudieron haber explotado mucho más en vez de ser microhistorias que no entregan demasiado para la historia. Y el problema fue ese, le puse demasiadas expectativas. Quedé con demasiadas expectativas al principio en los 5 capítulos de la primera temporada. Quedé muy hypeado, por decirlo de alguna manera. Y esperé mucho de la serie y fue desinflándose. Hasta que al final de la primera temporada volvió a hypearme. En la segunda temporada lo mismo, seguía hypeándome. Terminó el asunto principal de la segunda temporada, relleno, hypeo. Y pasa lo que pasa. Y ese es el problema. Uno le pone... Varios de los transfans que estábamos esperando esta serie le pusimos demasiado empeño. O sea, no empeño, esa no es la palabra, sino que esperamos demasiado de esta serie. Y no fue así al fin y al cabo. Así que ese fue el problema. Así que resumiendo, esta temporada, o sea, esta serie de Transformers Prime está incluso más enfocada un poco al público más infantil, ya que las historias no están tan enfocadas en una sola. Así que aquellos que no han visto todavía la serie y quieren verla obviamente, pero estaban esperando alguna crítica por ver o algo así, justo dieron con este video, véanla, pero no esperen una historia muy centrada. No esperen mucho de la historia de esta serie. Esperen personajes buenísimos y una animación bastante de calidad, pero no esperen historia, porque eso es lo que flaquea esta serie, es la historia. Entregado ya una vez mi punto de vista y este resumen, bueno, eso no fue un resumen, esto sí es un resumen. Resumiendo, posee unos personajes buenísimos, una banda sonora de calidad y la que más me ha gustado en la serie de Transformers desde hace mucho tiempo.
una animación que me sorprendió bastante, un poco tramposa, pero que aún así logra hacerlo bastante bien, y una historia que flaquea demasiado. Pueden ver perfectamente el principio y el final de la temporada, porque lo que hay entre medio no va a afectar demasiado a entender el entendimiento de esta historia. Y nada más, esto ha sido la revisión de las 3 temporadas de Transformers. Obviamente no cuento la película de Predacon Rising, porque su nombre lo dice, es una película y no está dentro de lo que es la serie de Transformers. Ahora hemos estado viendo esta nueva serie de Transformers, que es como especie de animated mezclado con Transformers Prime, porque tiene la animación, parece ser una animación como la que tenía Animated, pero personajes con el estilo de Transformers Prime. Y Bumblebee como líder, eso es extraño. Es decir, salió un cómic, porque estuve leyendo por ahí, salió un cómic donde ya teníamos a Bumblebee como líder, pero eso obviamente no es tan nuevo. El caso es que pongan a Bumblebee como líder. Me va a doler un poco en el corazón, un poco bastante, pero por favor que tengan una historia más centrada y sin tantas microhistorias aleatorias, y con menos personajes humanos que la verdad estorbaron mucho para este desarrollo de Transformers Prime. También hemos visto Transformers Go, que es como la japonesa, o sea, no es japonesa, sino que es la continuación de Transformers Prime, pero allá hecha por Takara. Y es un poco rara esa serie, no sé, no tiene como ningún objetivo demasiado claro. Pero bueno, ya veremos el desarrollo de estas 2 nuevas series de Transformers que se aproximan. ¿Estarán a la altura de las expectativas? Mejor que no, porque no me quiero formar expectativas con ninguna de estas series. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme una vez más. 20 minutos hablando como loco. Tengo la garganta hecha mierda, aparte que estoy resfriado. Y nada más, dejen obviamente su opinión en los comentarios. Pueden explayarse todo lo que quieran. Es un gusto leer comentarios con buenos argumentos. Y nada más, que tengan un buen día, tarde, noche o a la hora que estén en su país. Ah, y por cierto, un saludo a Edgar ZPS, que ha hecho un buen avance en su canal, y la verdad me sorprendió muchísimo. Pasó, ¿cuántos tenía? Como 300 o 400 suscriptores, a ahora tener casi 5000. Lo dudo que vaya a ver este video, está muy ocupado él, lo conozco desde hace mucho tiempo, pero aún así le envío saludos, y que tenga presente que existe este saludo. Y nada más, que tengan un buen día, tarde, noche o a la hora que estén en su país. Adiós y cuídense.